y es apologética bíblica para vivir en unidad. Leen conmigo Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4. Está al frente, dice así, está al frente, léanlo conmigo. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Sin exagerar nada, cuando yo llegue al cielo, de la primera cosa de la que Dios me va a pedir cuentas es de mi propia vida. ¿Qué hice con mi vida? ¿Cómo viví? ¿Qué hice de bueno o malo? En segundo lugar, sin duda, que me va Dios a preguntar sobre mi esposa y mis hijos. Y tengo que decir y aceptar el reto y el desafío que en tercer lugar me va a preguntar sobre ustedes. Así es que les pido que reciban esto que voy a enseñarles como parte de mi trabajo, de mi ministerio. Es el asunto, es a lo que me dedico, ayudar a otras personas a vivir la verdad. Por eso discúlpeme si digo de repente cosas que usted se puede ofender o menciono personas que usted puede sentir una gran admiración por ellos, pero yo quiero decirle de algunos casos que según con la Biblia, de acuerdo con la Biblia, algunas personas están enseñando el día de hoy mentiras, herejías que están debilitando el cristianismo. Déjeme hacer una introducción. Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso está en Juan 15:7. Así surgió el cristianismo, hermanos míos, fundado firmemente en dos cosas inconmovibles. Dos cosas inamovibles se dice también, ¿verdad? Número uno, la obra salvadora de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Y número dos, su palabra gloriosa que nos da luz y guía. Por eso Él dijo: si permaneces en mí. ¿Y luego qué añadió? Y mis palabras permanecen. Dos cosas. Yo, dice el Señor Jesucristo, su obra salvadora, y segundo lugar, su palabra. La muerte y la resurrección del Señor fue el tema central de los predicadores del primer siglo de la fe, y fue precisamente en ese tiempo en el que se escribió la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. Con esas dos sólidas bases, el cristianismo combatió contra los ataques de violencia física e intelectual que tuvo que enfrentar en sus inicios. Si usted no ha llevado todavía nuestra identidad, cuando llega nuestra identidad después del venid y ved, ahí estudiamos esto, las primeras luchas que tuvo la iglesia, y una de ellas, por supuesto, fue la lucha física. Eran perseguidos y eran asesinados los cristianos, pero muy pronto empezaron también las luchas intelectuales. Los paganos criticaban a los cristianos de ateos, de caníbales, de hacer orgías, y los acusaban también de haber incendiado Roma. Y los cristianos se defendían intelectualmente. Gloria a Dios por eso, porque en vista de los ataques intelectuales surgieron escritos fabulosos de los cristianos, no solo el Nuevo Testamento, sino otros escritos. El problema vino cuando la persecución terminó. Ahí comenzó el problema. Mientras miles de cristianos eran asesinados por renegar de su fe, muchos más se convertían y se fortalecían. Alguien dijo que la sangre de los mártires es el fomento de la fe. ¿Entendemos eso? Mientras más atacaban físicamente el cristianismo, no acababan con él. Al contrario, más cristianos había. Sin embargo, en el año 313, el emperador romano Constantino legaliza el cristianismo. Se inicia un proceso lento, paulatino, pero terriblemente devastador de deterioro de la fe cristiana. Hay historiadores que hasta llegan a decir: ojalá que los hubieran seguido persiguiendo. Porque cuando dejaron de perseguir a los cristianos y el emperador, supuestamente Constantino, incluso Constantino es un santo para la iglesia para la iglesia ortodoxa, ellos lo consideran un santo. Nosotros los evangélicos ni siquiera estamos seguros de que se haya convertido de verdad, porque él es el que inició más o menos o dio cauce a la adoración de la cruz, porque él dijo que había tenido una visión, que había visto una cruz y que Dios le decía: por esta cruz vencerás. Y él llegó a ser emperador, y cuando fue emperador oficializó el cristianismo, ordenó que todo su ejército se hiciera cristiano. ¿Puede ser eso, verdad? A mí me late que no entendía lo que era ser cristiano, por eso tenemos duda de que de veras fuera cristiano. Pero insisto, cuando él hizo esto, comenzaron los problemas teológicos en la iglesia cristiana. Los miles de convertidos que venían de las religiones paganas introdujeron ideas ajenas a la fe de Jesús en un proceso que la mayoría no pudo detectar, y quienes lo hicieron fueron condenados por disidentes. Por eso estoy dando este antecedente histórico a lo que quiero compartirles, porque lo que estamos haciendo, hermanos, ya pasó. O sea, lo que estamos haciendo ahora, ustedes y yo, lo que estamos viviendo ahora, deterioro de la fe, me parece a mí, ya sucedió. No solo esta vez que estoy mencionando aquí, sino en diferentes épocas de la historia ha sucedido.
Y hay algunas personas que no perciben eso, no lo perciben, se unen a la moda, se unen a la corriente de todos. Y siempre que hay un grupo de personas disidentes, son acusados de disidentes, de fanáticos, etcétera, etcétera. Como ejemplo, estas son algunas de las ideas que muy pronto contaminaron la fe verdadera. Por ejemplo, el pan de la cena como el alimento de la inmortalidad. Perdónenme, hermanos, que se los diga, hermanos diáconos, alguna vez discutimos al respecto. Por eso en nuestra iglesia no ofrecemos el pan a los que no están en el culto. Si alguien se quedó allá cuidando niños, no le llevamos el pan y el jugo de uva. ¿Cómo va a ser? Si la celebración es una celebración, el pan y el jugo de uva no tienen nada. El hermano puede llegar a su casa a tomarse 1 litro de jugo de uva si quiere y comprarse un pan más grande. Pero que le llevemos el pan de aquí y el jugo de uva es un paso en el deterioro del concepto original de la celebración. Que otras iglesias hacen eso y le llevan el pan a los enfermos y le llevan, pues sí, será que lo hagan. Pero si somos estrictos con la interpretación bíblica, la celebración fue una celebración y los que estaban ahí comieron y los que no estaban no comieron. Fue una de las cosas que contaminó la fe cristiana. El pan se le llegó a llamar el alimento de la inmortalidad. Tal vez el primero que lo hizo no pensó en eso, dijo, no, pues hay que llevárselo al hermano que no vino. Tal vez él no pensaba en ningún deterioro grave de la fe, pero así comenzó la cosa. También el bautismo como sacramento para la salvación. Se bautizaban, se llamaba bautismo clínico, se bautizaba a personas que estaban a punto de morirse, pero te quieres hacer que sí, ya me quiero hacer, traigan agua, chas. Como no lo pueden llevar al río, pues entonces échenle agua encima. Y así comienza el deterioro, y bueno, no se ofendan, pero de repente algunos ya bautizan nomás echando agua en la cabeza. ¿Cómo comenzó eso? Con pasito a pasito, y se va contaminando la fe. La idea de una deidad femenina. ¿Cuál cree usted que era el mejor candidato para esto? María, sin duda. Así comienza la iglesia como un poder clerical para administrar la gracia de Dios. Ahí comenzó todo. El símbolo de la cruz como un objeto de adoración. Constantino es muy responsable de esto porque él dijo que había visto una cruz y que Jesús le decía, por esta cruz vencerás. Fue por medio de este proceso que se creó lo que llamaremos, y usted y yo sabemos a qué me refiero, pero no diremos la palabra exacta, diremos la iglesia apóstata, ¿de acuerdo? Pero todos saben a qué me refiero, ¿verdad? Así surge la iglesia apóstata, que durante la Edad Media era un poder incuestionable y protagonista de las más inmorales, sangrientas y pecaminosas acciones que podemos imaginar. Hemos de decir que siempre hubo disidentes, escuchen esto, hemos de decir que siempre hubo disidentes, es decir, discípulos verdaderos, que no se dejaron engañar por la moda, ni se dejaron intimidar por las presiones políticas, ni por las amenazas. Hubo disidentes siempre. Muchos fueron asesinados por no unirse a la corriente de deterioro que envolvía a la mayoría. No abordaremos los detalles de este deterioro, porque no es nuestro propósito en este momento, pero sirva este ejemplo para reconocer que en todas las épocas hace falta que algunos levantemos la voz y la pluma en defensa de la verdad y no consintamos en el alejamiento de la palabra, por más democrático que sea el error. ¿Me explico? Por más democrático que sea el error. He estado en reuniones de líderes, de pastores, y de repente surgen cosas y dicen cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Y me doy perfecta cuenta que es probable que soy el único, porque yo veo a todos los demás muy metidos en eso, muy gozosos haciendo lo que se dice ahí que se haga, y percibo que soy el único incómodo en ese lugar. No importa. La verdad de Dios no es democrática, es absoluta. La verdad de Dios es la verdad de Dios, y si hay un grupo de personas que no creen así, igual sigue siendo mentira lo que creen esos, aunque sean mayoría. ¿Estoy hablando claro? No nos basamos en si son muchos o pocos los que creen una cosa. Este deterioro de la iglesia recién nació, que llevó a la época de la Edad Media con una iglesia apóstata. Eran mayoría los que creían así. Un grupito de personas creían diferente. Son nuestros antepasados, podríamos decir. Son los que mantuvieron siempre la fe, porque es promesa de Jesús. Él dijo, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Así es que en todas las épocas de la historia de la humanidad ha habido un grupo de creyentes que son la verdadera iglesia de Jesús. ¿Cómo se llamaban? Saber. ¿Cómo se llamaban? ¿Quién sabe? No sabemos. No se llaman bautistas, por supuesto que no. Son cristianos verdaderos. Fueron disidentes, perseguidos, asesinados por la mayoría que creía de la otra manera. Eso pasa siempre. Por eso en todas las épocas y ahora también hace falta que un grupo de personas, aunque sean pocos, levanten su voz en contra de los errores, por muy democráticos que sean.
Después de la Edad Media surge un destello de luz. Permítame explicarlo brevemente, porque no es una conferencia histórica. Permítame explicarlo brevemente. Le preguntaban a Martín Lutero, ¿cómo hizo usted para lograr semejante revolución espiritual? Quiero decirles que Martín Lutero es un héroe en Alemania. Se celebran cosas de su nacimiento y de su muerte en ese país. Porque la revolución que él hizo en Alemania no solamente fue religiosa, fue política, económica, causó cambios radicales a la sociedad. No solamente en asuntos de fe, sino en todos los demás asuntos. ¿Cómo hizo para hacer semejante revolución en Alemania y el mundo?, le preguntaron. Y él respondió, me encanta su respuesta. Este personaje, independientemente de que no es nuestro fundador ni nada de eso, la iglesia luterana es distinta a nosotros en algunas cosas, pero me encanta su sabiduría y su lucidez de este tipo. ¿Saben qué dijo Martín Lutero cuando le dijeron cómo le hizo? Dijo así, yo no hice nada, la palabra de Dios lo hizo todo. Me hace llorar esta verdad. Él dijo, yo solo enseñé la verdad y la palabra derribó reinos, cayó bocas y revolucionó a las naciones. Una de las cosas más valiosas que hizo Martín Lutero fue traducir el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento al alemán de su época, al alemán vulgar, al alemán popular de su época. No existía tal cosa. La Biblia estaba en hebreo, el Antiguo Testamento, en griego, el Nuevo Testamento y en latín toda ella, y era el idioma oficial. Y Martín Lutero la tradujo al alemán de su tiempo. Fue una de las cosas más valiosas. Por eso, ¿cómo hizo semejante revolución? ¿Qué dijo él? No, yo no hice nada. La palabra lo hizo todo. Yo solo la enseñé. Y la palabra de Dios derribó reinos, cayó bocas y hizo este gran cambio. Este es el gran logro de la reforma religiosa. Esto es verdad. La revolución más grande de la historia es la que causó el Señor Jesucristo con su llegada. Sus enseñanzas son la oportunidad más extraordinaria para cambiar que tiene un ser humano y una sociedad. Por eso, el gran logro de la reforma del siglo XVI y XVII fue hacer accesible la Biblia al ser humano común, poniéndola en el idioma del pueblo y a levantarla y ponerla como el centro de la celebración cristiana. Usted y yo no existíamos en esa época, pero antes de esto, la celebración o culto cristiano era en latín y la Biblia era prohibida para los creyentes. Y algunos de ustedes, más grandes que yo, se acuerdan cuando iban a misa y el sacerdote estaba dándole la espalda al público, estaba voltando hacia el altar y hablaba en un idioma que ustedes no entendían. ¿Recuerdan eso? ¿Cuántos vivieron esa experiencia? Bueno, imagínense antes de la reforma, la cosa era peor todavía. La reforma más radical fue la que realizaron un grupo de pastores e iglesias cristianas, quienes finalmente se volvieron en los fundadores de la denominación bautista. Ellos eran los más radicales, ellos querían una reforma de veras en serio. Decían, Martín Lutero es un gran hombre, pero su reforma se quedó corta, necesitamos más. Calvino, Zwinglio, el rey, que su reforma fue por otras razones no tan santas, decían ellos, no reformaron todo lo que deben reformar y siguieron buscando, y esos son los que dieron origen a la denominación bautista. Desde entonces la palabra ocupa un lugar principal en la celebración cristiana. Y déjenme decir, en algunos casos, porque ese es el problema de hoy. El día de hoy, en la mayoría de los cultos neocarismáticos, la alabanza dura de 1 hora a 1:30 y en algunos casos 2 horas. El sermón no pasa de media hora. Y después del sermón hay una administración que es de media hora o a 1 hora y media. ¿Han fijado eso? ¿Qué es la administración? Aquello de las tumbadas y gritos y caídas y gente que hace bailes y línea de conga cristiana y cosas así. Tengo videos para demostrarles estas cosas en algunas congregaciones y con algunos pastores. Y tumbar gente y hace algo así como tipo Tony Camo. Tócalo, Espíritu Santo. Más. Y ahí está la gente en una experiencia, perdónenme, y lo voy a decir, ya no me pienso cuidar de nada. En una experiencia psicosomática, de hipnosis colectiva, que está muy, pero muy lejos de ser un asunto espiritual. Muy, pero muy lejos de ser un asunto espiritual. No está en la Biblia tal experiencia, tal cosa. Gracias a Dios por su palabra, que vino a ser resaltada en la Reforma, pero el día de hoy hay una especie de contrarreforma y no lo está organizando la iglesia apóstata. La está organizando algunos mismos evangélicos que dentro están otra vez quitando la palabra de su lugar y poniendo en lugar de eso la personalidad, el poder, la supuesta energía de un supuesto líder. Algunos, yo lo voy a decir
de una vez me parece que son falsos profetas que se profetizan en la Biblia. Ahora bien, no solo es la opinión de un servidor, sino la opinión de muchos pastores y teólogos de diferentes denominaciones que estamos enfrentando una nueva etapa de deterioro de la fe. Tenemos que reconocer que siempre han existido en las diferentes etapas de la historia errores, desviaciones y confusión, pero hay tiempos especiales en los que la desviación se hace tan generalizada que el peligro es mayúsculo, y yo creo que estamos en una etapa así, donde la desviación es tan generalizada que la cosa está difícil. Algunas de las evidencias de este deterioro son las siguientes. Déjeme mencionar justamente, esto es el temario de nuestros talleres de todo este mes. Ya entré en calor, ¿verdad? Este es justamente el temario. Estas cosas que aparecen aquí son justamente de las cosas que vamos a hablar durante este mes. Y si Dios nos permite y ustedes aceptan, pues a lo mejor un poco más. El llamado evangelio de la prosperidad. El canal Enlace, todo, de principio a fin se trata de esto. Y no importa si usted ha visto ahí a un pastor bautista bendiciendo los telegramas o cómo se llaman los faxes que llegan. No importa si usted ha visto a un pastor bautista conocido, a lo mejor hasta amigo mío que yo he invitado a predicar. No importa, me parece un error lo que pasa en ese canal, porque lo que está debajo de todo es el evangelio de la prosperidad. El llamado mover del espíritu, algunos llaman el mover del espíritu, que maneja conceptos de magia y manifestaciones extrabíblicas. Solamente lo estoy semblanteando, más adelante lo voy a explicar bien. Pero dígame usted, ¿qué diferencia tiene el abracadabra por estos poderes, pases mágicos? ¿Qué diferencia tiene a lo que hacen algunos predicadores? Igual, haciendo pases mágicos y lanzando supuestos poderes espirituales y haciendo declaraciones, cubro con la sangre de no sé qué y cubro. Es la misma cosa, es un conjuro. Si usted encuentra en la Biblia un solo apóstol, un solo patriarca que haya hecho cosas semejantes, se lo creo, pero no hay una sola vez que en la Biblia menciona a alguien algo así. Eso viene del paganismo, que hacía conjuros, que hacía pases mágicos. Claro, le ponemos sangre de Cristo, le ponemos Jesús y ya es pase mágico cristiano, ¿no? Ya es magia cristiana. No, sigue siendo un concepto que viene de una cultura equivocada. El excesivo énfasis en lo que algunos confunden con los dones espirituales, como lenguas, caídas al suelo, la risa santa, borrachera espiritual, muelas de oro, porque algunos dicen que tienen muelas de oro que le puso un profeta, lluvia de diamantes. Hay denominaciones en donde dicen que les han llovido diamantes. ¿Sabían eso? Perlas y oro, que les sale oro de las palmas. Los hipnotistas hacen que las personas hagan como gallina y que pongan huevos, supuestamente. Digo, no ponen nada, pero ellos hacen como que ponen un huevo como son gallinas. Hay poderes que manipulan la conciencia de las personas y algunos pueden disfrazar esos poderes o confundirlos con experiencias espirituales. Por eso debemos ir a la Biblia. ¿Está eso en la Biblia? Es la única manera de protegernos de eso. Por Dios, es la única cosa que hacer. ¿Está en la Biblia? No, entonces no lo hagamos. El uso de la doctrina de choque en lo que se llaman encuentros. No se me ofendan, pero en los grupos de alcohólicos anónimos, en sus retiros de cuarto y quinto paso, igual que en los encuentros que se practican en algunas denominaciones, se lleva a cabo una estrategia de manipulación de conciencia que está estudiada por los psicólogos y psiquiatras del mundo. Se llama la doctrina del choque, que consiste en el hecho de que si presionas a una persona, si la pones bajo sumisión, puedes conseguir cambios en ella. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando en la psicología se daban descargas eléctricas en las personas? Era, no sé, un drogadicto, un maleante, un vividor, un violador, una persona maniática, y lo llevaban al psiquiatra y le conectaban unos electrodos y le daban unas descargas eléctricas y aparentemente se sanaba. Y sí, no, estaban sumisos, sí, cómo no. Y ponte a orar, sí, por supuesto, porque había sumisión. Y hay un cierto control y se puede manejar a esas personas. Pero la ciencia dice que ese control sobre las personas es de poca duración. Si dejas libre a la persona, vuelve a las andadas. No le ayuda en nada, hasta peor cosa puede hacer. Bueno, de repente me dicen, algunos de ustedes me lo han dicho, pastor, fui a un retiro, no, bien suave, pastor, vimos a Dios, vimos un ángel. Yo casi puedo adivinar. Oiga, ¿y lo vio después de cuántos días de ayuno? Ah, sí, teníamos 2 días de ayuno. Sí, y lo dejaban dormir. No, estábamos. Y venía alguien y nos exhortaba, sigan orando. Sí, se llama la doctrina del choque.
Usted, después de estar siendo presionado, después de estar siendo amenazado con que cuidado con Dios y que no sé qué, y usted está en ayuno y sin dormir, no sé qué, no hombre, así puede ver hasta el ratón Miguelito si quiere. Claro, como en su mente hay cosas espirituales, como en su mente su cosmovisión es Dios, el Espíritu Santo, ángeles, por eso es lo que ve. ¿Eso es espiritual? No, lo han estudiado científicos y no tiene nada que ver con el espíritu. Tiene que ver con control de la mente, con manipulación de conciencia. El humanismo exacerbado que se manifiesta en las llamadas declaraciones, bendiciones, que se manejan como conjuros especiales, la exaltación de la música y el desplazamiento de la palabra a un lugar secundario. Estas cosas son este nuevo deterioro de la fe. ¿Estoy hablando claro? ¿Qué debemos hacer ante tal amenaza? Aquí viene la cosa buena. ¿Qué debemos hacer ante tal amenaza? Les propongo, hermanos míos, número 1, debemos constituirnos en defensores de la verdad. Dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, léanlo conmigo por favor. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Perdonen que me emocione, pero esto es lo que es ser iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Las columnas sostienen un edificio. Los baluartes protegen de las fuerzas externas una ciudad. Eso es la iglesia de Cristo. Una comunidad que sostiene y protege la verdad para garantizar que las nuevas generaciones puedan seguir creyendo en el Evangelio sin error. Yo sí quiero que mis nietos, porque ya tengo hijos y ya están aquí en la fe, pero sí quiero que mis nietos tengan la posibilidad de creer el Evangelio puro de Jesús. Para como va en la sociedad, para como veo la televisión evangélica, para como veo los cantos evangélicos, Dios mío, quién sabe qué clase de evangelio tendrán mis nietos. Pero es la iglesia la encargada de sostener y proteger. Los que son de playa, los que son de puerto, los que nacieron en un lugar así, ¿saben lo que es un baluarte? Baluartes son construcciones enormes o piedras enormes que ponen en los puertos para evitar que las olas se metan, para evitar que son rompeolas o algo así. Es un baluarte. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad, protege la verdad. Les propongo que seamos eso. Número 2, debemos mantenernos como aliados de la verdad pura del Evangelio, aunque signifique que seamos minoría o seamos considerados disidentes o incluso que seamos criticados o perseguidos. Lean conmigo 2 Corintios 4, 1-2. Teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice Pablo, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Eso está en Gálatas 4:16. Hermanos, lo digo al final, pero déjenme anticiparlo desde ahorita. Yo creo que como resultado de estos estudios que estoy impartiendo aquí y que voy a seguir impartiendo, es probable que algunos miembros de nuestra iglesia se ausenten y se vayan en forma definitiva a una iglesia de esta corriente de la que estamos criticando. Yo quiero decirles que si así fuera, yo me sentiría muy satisfecho y pensaría que se ha cumplido uno de los propósitos de este taller. Porque es verdad. Los que creen como Cash Luna o como Benny Hinn o como los de Enlace, como Morris Cerulo o como el pastor que fundó Rema, una serie de institutos que en México también hay. Si alguien cree como ellos, yo sí creo que no cree como nosotros, hermana, usted no cree como nosotros. Y sí sería bueno que una de dos, o analizara bien sus doctrinas y se ajustara a la Biblia, o se fuera con ellos. Por eso yo sé eso, por eso me adjudico este texto y se los digo. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, porque yo aquí les voy a decir la verdad. Dios me dio ese trabajo de pastor y tengo que cumplirlo. A mí me parece que a usted le dio un trabajo de miembro, de creyente de una iglesia,
¿Quiere que le diga dónde dice la Biblia cuál es su trabajo? Dice, obedeced a vuestros pastores. Por eso, si usted no le da la gana obedecer a este pastor, debería buscarse un pastor al cual sí obedecer. Si no hubiera sido por los miles de héroes que no estuvieron dispuestos a mantenerse en rebeldía contra la corrupción doctrinal y moral de los siglos posteriores a la era apostólica, los reformadores nunca hubieran encontrado la luz. En todas las épocas hacen falta héroes que estén dispuestos a levantar la voz en contra del amor, en contra del error, a pesar de los peligros. Hermanos míos, seguramente Martín Lutero, Calvino, Zwinglio no llegaron a esas conclusiones nomás porque sí. Seguramente leyeron a los anteriores, a los pre-reformadores, a los grupos disidentes que no creían exactamente como se creía en la mayoría. Y ellos, de estas personas, obtuvieron la luz, el valor de interpretar después de otra manera la Escritura, de la manera correcta. Igual hacen falta siempre personas que hagamos. Por eso, primera cosa que les dije, debemos constituirnos defensores. Segundo, debemos mantenernos como aliados de la pura verdad del Evangelio. Tercero, les propongo, debemos estudiar toda idea a la luz de la palabra de Dios. Debemos estudiar toda idea a la luz de la palabra de Dios. A la ley, lean conmigo Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, yo no inventé esta regla, está en la Biblia. ¿Qué dice? A la ley y al testimonio. Si se trata de otra cosa, pues están de noche todavía, por parafrasear este asunto. Ahí dice, ¿está en la Biblia? Demuéstramelo con la Biblia. Perfecto. Le preguntamos a un amigo mío, querido amigo mío, yo lo defendía de medio mundo. Siempre me pasa eso, no siempre, en ocasiones, cuando defiendo y después resulta que era cierto, me da mucha pena. Pero acusaban a mi hermano porque en su iglesia aplaudían. A mí no me parecía que el hecho de que aplaudieran en su iglesia quería decir que era neocarismático. Pues aquí en Oreb también aplaudimos. Pero había otras cosas de fondo que yo no había descubierto, pero cuando finalmente las descubrimos, yo mismo confronté a ese hermano. Yo mismo le dije, oye, ¿qué te pasa? A ver, explícanos eso. Y hubo un hermano, Abraham Cervantes, nuestro pastor allá en Querétaro, él era también pastor allá en Chihuahua en aquella época, y fue el hermano Abraham que le dijo, oye hermano, sin decir el nombre de este amigo nuestro, ¿dónde está en la Biblia eso que tú haces y eso que practicas y vives? Y le dijo a Abraham, porque si está en la Biblia, a mí me gustaría también vivirlo. ¿Saben qué nos dijo? Le dijo, si está en la Biblia o no está, no sé ni me importa, pero yo lo experimenté y es verdad. Sí, eso se llama, más adelante voy a decir, es uno de los problemas de este deterioro de la fe. Que no importa si está en la Biblia, con que yo lo haya sentido. O sea, pero yo lo sentí. Es que yo lo sentí. Sí, el problema es que los que adoran a la muerte también sienten cosas. Y no por eso son verdad. La Biblia dice, engañoso más que todas las cosas. ¿Es qué? El corazón. Tú puedes sentir una y mil cosas, pero ese no es el parámetro para decidir si es verdad. Es la palabra. ¿Me acercas mi Biblia por aquí? Está en mi portafolio grandote, por favor. Entonces debemos estudiar la Biblia, debemos estudiar toda idea a la luz de la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Gracias, hermano. Y luego dice, se lo saben de memoria, 2 Timoteo 3:16, 4:16, 3:16 y 17, ¿cómo dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Como que queríamos decir nuestra declaración de fe, ¿verdad? Y por eso nos cuatrafiamos. Yo este texto me lo sabía muy bien, ya no me lo sé porque ahora decimos y ya quiero seguirle con que la oiré, leeré y no sé qué. No todo lo que brilla es oro, podríamos decir aquí. Dice el proverbio popular. Y podemos decir que no todo el que pronuncia el nombre de Cristo está predicando su evangelio. No todo el que pronuncia la frase, la sangre de Cristo, está haciendo honor a la pasión de nuestro Señor. Cuidado con eso. Por eso debemos estudiar a la luz de este libro toda idea, toda verdad. Porque las modas, no hombre, están tan gruesas. 4. Debemos soportar la insistente tentación de ser influenciados por las ideas sensacionalistas, atractivas y emocionalistas que nos presentan algunos grupos, que nos impactan, además por su gran crecimiento. O sea, de repente usted, pero ¿cómo vas? ¿Viste qué poder tiene? ¿Viste al hermano Benny Hill que se quita el saco y le hace así? Y miles que estaban así en el escenario se caen todos. Sí,
Y de repente vienen unos camaradas de él, traen una persona y nomás le hace así y la persona parece que recibe un toque eléctrico y se cae. Y luego a todos los que la trajeron también les hace así, los tumba a todos también. Y usted dice, ¿viste el poder de Dios? Espérate, vamos a la Biblia, no digas que es poder de Dios, porque entonces, ¿por quién doblaba cucharas Uri Geller? ¿Por quién camina en una alberca un tal Chris Angel? Un mago, que él es prestidigitador. Es un engaño lo que hace, pero algunos los apantallan. Entonces, ¿por quién dicen los que adoran a la muerte resucitó no sé qué niño? Y el niño Fidencio, y el niñopa, y el que quieras. Cualquier credo que hay en esta ciudad y en el mundo, sus seguidores dicen que les han hecho milagros. Si no, dime por qué lo siguen siguiendo. Porque siguen. Cuidado con eso. Hay que ir a la palabra. Hay que ir a la Biblia. Soportemos la tentación de no ser impresionados y seguirlos solamente por el impacto que producen sus supuestos milagros. ¿Cómo dice Timoteo? 1 Timoteo 6:11, léanlo conmigo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Número 5. Debemos reconocer que existen falsos profetas, falsos ministerios y falsas ideas respecto al Evangelio, y debemos distinguirlas y desecharlas. Hay un texto muy largo, déjenme se lo leo yo a ustedes. Dice el apóstol Pablo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Porque yo, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Pequé yo, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Una de las debilidades de las comunidades cristianas es la resistencia o el temor para evaluar y juzgar las nuevas posturas las nuevas posturas, modas o mensajes. Algunos tienen temor de cometer lo que ellos creen que es el pecado imperdonable. Algunos creen que el pecado imperdonable es decir que algo del Espíritu Santo no es del Espíritu Santo. Hermanos, no, ese no es el pecado imperdonable. Ahora, no estoy diciendo con eso que, bueno, entonces hay que cometerlo. No, pero si usted de repente ve algo y dice, ese algo no es de Dios, y resulta que sí era de Dios, ese pecado sí se perdona. El pecado imperdonable es el rechazo deliberado, consciente e irreversible de la gracia salvadora de Jesús. Cuando una persona, usted no lo puede cometer, usted es cristiano, usted no puede cometer el pecado imperdonable, es imposible. El pecado imperdonable lo puede cometer un inconverso que se le anuncia el evangelio de Jesucristo y lo entiende a perfección, sabe que es la verdad y lo rechaza. No estoy hablando de cualquier inconverso que no acepta a Cristo. No, hay quien no acepta a Cristo porque no entiende, porque no capta bien el mensaje, porque no está listo, lo que sea. Pero cuando alguien lo entiende perfectamente, sabe que esa es la verdad, y a pesar de eso lo rechaza, eso es imperdonable. ¿Por qué? Porque la única manera de que Dios te perdone es que lo aceptes. Y si lo rechazas, pues ¿cómo? ¿Sí me expliqué? Por eso es el imperdonable.
Pero hay personas que justamente en eso basan su poder. Amenazan a la gente y cuidado con que digas que eso no es de Dios. Y entonces esa amenaza pues lo tiene a usted y a mí y como que se nos hace raro algo. Y vamos a una reunión y vemos y uno se cae aquí y otro por acá y sentimos, ¿cómo voy a decir que no es de Dios? Y tenemos una especie de temor. Esa es una de las debilidades del cristianismo. Pero debemos atrevernos a reconocer, señalar de acuerdo con la Escritura lo que no está de acuerdo con el mensaje del Señor. Nota, cuidado con la actitud enfermiza de condenar todo ministerio o a todo siervo de Dios solo porque tiene éxito. La evaluación correcta está en la palabra de Dios, no en la posición ni en el nivel de liderazgo, porque hay gente que tiene problemas con la autoridad. Hay gente que definitivamente tiene problemas, tal vez tuvo problemas con su padre, tal vez tuvo problemas con su mamá, tal vez tuvo problemas con su maestro de no sé qué, y hay gente que definitivamente está enferma, lo digo en serio, y cualquier persona en autoridad le cae mal. Y también hay gente así que critica a cualquiera, y Dios lo libre de comprarse un carro nuevo o que alguien le regale un carro nuevo, porque entonces lo empieza a criticar también. Cuidado con eso. No estamos diciendo aquí que todos los siervos de Dios son no sé qué. No. Este es el libro que nos dice si lo que dicen, si lo que hacen es verdad o no. Desgraciadamente, así como hay personas que no son capaces de ver el error, hay quienes por envidia, por celo y por complejos personales critican a los siervos de Dios por su carro, sus trajes o su casa, sin tomar en cuenta su doctrina o sus frutos. El texto dice a la palabra y al testimonio, lo que dice este libro y cómo vive este libro. Pero sí es cierto, dice este pasaje, que hay falsos profetas. Imagínense, acababa de nacer el cristianismo, todavía no se acaba el siglo I y ya dice el apóstol Pablo que hay falsos maestros, falsos ministros, falsos líderes, falsos pastores. Pues cuanto más ahora que hace varios siglos que el cristianismo está luchando con esas cosas. Número 6, debemos predicar el evangelio sencillo de Jesucristo, sin contaminación. ¿Cómo dice Pablo? Lean conmigo Gálatas 1, 7 al 9. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Se fijan la gravedad del asunto? El apóstol hasta dice, si uno de nosotros, o sea, él mismo dice, si yo mismo vengo y les digo otro evangelio, maldíganme, no me hagan caso, que sea cortado de la gracia. Es tan grave que él dice esto. Ahora usted dirá, no, pues yo conozco personas que no predican otro evangelio. Le pongo un ejemplo muy sencillo para ilustrar cómo esta verdad es peligrosa. En una zarza de nuestra iglesia asistió durante algunos martes un líder o pastor de otra denominación. Lo sé porque el líder de esa zarza era también asistente a la zarza de la iglesia, de la casa, de la zarza que yo dirijo. Y nos contó esto, se lo contó también a los líderes de aquí de la iglesia en las zarzas. Pues todo estaba bien porque él hablaba de repente, tomaba mucho la palabra y hablaba demasiado, y eso no es bueno en una zarza, pero bueno. Pero un día se puso la cosa color de hormiga porque un jovencito que fue por primera vez, ya ven que las zarzas, los que son líderes de zarza y los que asisten a una zarza, tiene un reglón que dice si hay personas nuevas haga esto, si no, no. ¿Se acuerdan, hermanos? Y ahí es como para hacer una invitación al inconverso a aceptar a Cristo, ¿se acuerdan? Bueno, pues el hermano siguió el instructivo y dijo, ¿hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesucristo? Y este joven dijo, yo quiero aceptar a Cristo. El hermano feliz, un logro, ¿no? Un éxito en su zarza. Y la persona que estaba ahí de otra denominación tomó la palabra y dijo, oye, no te puedes entregar a Cristo así nomás porque sí. No, si no es tan fácil. ¿Tú cómo crees que así nomás ya yo me entrego a Cristo? No, tienes que dejar de hacer esto, y tienes que ayunar por 3 días, y tienes que ir a una noche de oración que no sé qué. Digo, discúlpeme, si le preguntamos a ese individuo, a ese hereje, si le preguntamos, oiga, ¿usted tiene otro evangelio que...? No, Cristo es la sangre de Cristo, pues poderoso. Le aseguro que nos avienta 2, 3 frases célebres así, apantalladoras, para decirnos que él conoce a Cristo y que no hay más que Cristo. Pero eso que estaba haciendo con el chamaco ese era decirle que hay otro evangelio, que no puede entregarse a Cristo. Para mí es un ministerio del diablo, porque está evitando que un jovencito que quiere entregarse a Cristo se entregue a Cristo. ¿Qué se necesita para entregarse a Cristo? Dígame usted. ¿Tiene que ayunar una persona para entregarse a Cristo? ¿Tiene que ir a un preencuentro y un encuentro para no sé qué? ¿Tiene que hablar en lenguas? ¿Tiene que ungirlo con aceite el pastor? Entonces cualquier cosa que una persona le ponga encima al evangelio sencillo de Jesús es otro evangelio.
y no es correcto. Lo digo porque de repente no lo distinguimos. Insisto, si hablamos con ese hermano, le aseguro que él va a ponderar a Jesús y va a decir maravillas de Jesús. Pero esa práctica que él está llevando a cabo nos ayuda a entender perfectamente que él cree un evangelio diferente. Por eso lo explico, para que no nos dejemos engañar. El enemigo se opone a la predicación sencilla del evangelio, porque lo hace accesible a todo el mundo. A mí me critican de ser un pastor de manga ancha, de ser un pastor que no predica la ley de Dios. ¿Cómo no la voy a predicar? Tan la predico que estoy absolutamente seguro que Jesucristo en la cruz del Calvario la cumplió por mí. Por eso tengo que enseñar que no es la ley la que me salva, sino Jesús. Y si eso ofende a alguien, pues que se ofenda todo lo que quiera. Porque tenemos que predicar el sencillo mensaje del evangelio. Pero hay gente que les encanta ponerle al cristiano otras barreras que no puedes, sino te vas a quedar en la gran tribulación. ¿Se acuerdan el domingo pasado lo que nos decía el Señor? Y amenazan a la gente y predican un evangelio de terror y creen que eso es muy santo. El evangelio sencillo de Jesús es lo más poderoso. Siempre habrá gente queriendo manipular a los demás para adquirir poder, para tratar de complicar el mensaje, para hacerlo exclusivo y para controlar a las masas. Cualquier mensaje que pone trabas a los hombres y les exige algo más que creer y entregarse, poniendo antesalas como las obras, objetos santos, fenómenos espirituales como lenguas, milagros, liberaciones, tumbadas, risa, ofrendas, asistencia, encuentros, ministraciones especiales, etcétera. Cualquier persona que pone todo eso ha dejado de ser el evangelio puro del Señor. Y número 7, cosa que les propongo: debemos profundizar en nuestra fe para estar listos y defender la verdad, guiando a otros a corregir sus caminos. Lean conmigo, por favor, hermanos, 1 Pedro 3:15, es precioso. ¿Cómo dice? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y mire cómo dice Santiago 5:20, que es precioso. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá a multitud de pecados. Este es justamente el propósito de esta serie de conferencias que recibiremos en esta experiencia extraordinaria de educación cristiana. Y por extraordinaria me refiero que no es la ordinaria. No estoy echándome porras a que es extraordinaria, sino en el sentido que no es la normal experiencia de educación. Aquí estamos divididos en grupos siempre, hoy no.